Bueno, pues en este día vamos a continuar con nuestra grabación de la serie Las Letras Rojas, el nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, y continuamos con el estudio del Sermón del Monte. Estoy caminando actualmente por lo que, de acuerdo a la tradición, se considera el monte de las bienaventuranzas en Galilea, en el norte de Israel. Ahí vemos todo este monte es el sitio tradicional. Ahí vemos esa construcción que se hizo de esa iglesia que conmemora justamente eso, el Sermón del Monte. Y aquí se construyó también, adicionalmente a esa iglesia que recibe pues a muchos turistas, a muchos peregrinos cristianos que vienen a repasar y a reflexionar el sermón de Jesús de Nazaret acerca de lo que significa ser un discípulo. Y vemos ahí que se está llevando a cabo un servicio religioso. Adicionalmente, como les digo, a la construcción de la iglesia también está este hotel que está aquí justamente en el monte, y es un hotel muy agradable donde turistas pueden quedarse, pueden pasar una temporada aquí estudiando, repasando el monte de el Sermón del Monte, aquí en el Monte de las Bienaventuranzas. Ahí al fondo está la ciudad de Tiberias, y pues esta grabación yo no la hago ahí. Por supuesto, yo me voy a la parte no comercial. Me voy a la parte que aún se mantiene sin tanta construcción, sin tanta religiosidad. Y es increíble que aquí, al lado de esa construcción, pues hay como estas casas abandonadas. Parecería que están abandonadas, pero bueno, sí se usan. Hay aquí algunos tractores y hay gente que viene y trabaja toda esta sección, pero en realidad nadie vive aquí, solamente sirven para trabajadores que están al pendiente de lo que se siembra por acá. Así que pues yo tomo un atajo de la religión, del turismo, de lo comercial, y me voy por esta senda antigua con el propósito de imaginarme y de recrear cómo era el mundo de Jesús, cómo era el mundo de Yeshua antes de que viniese la organización religiosa, antes de que su mensaje se convirtiera en una organización enorme, o no una, sino miles de organizaciones religiosas. Antes de que eso sucediera, pues él caminaba por esos lugares con sus discípulos y simplemente les enseñaba, usando aspectos de la naturaleza. Y eso es lo que yo quisiera en cada ocasión que tengo oportunidad de venir aquí, de retirarme a solas a este lugar. Pues lo hago con el objetivo de rogarle, confiando en su promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de rogarle que me inspire y que me ayude a entender la profundidad de sus enseñanzas, para ser verdaderamente
su discípulo. Así que pues eso es lo que trato de hacer, y aquí estoy en este mismo monte, que quizás muchas cosas han cambiado en 2000 años. Sin duda, muchísimas cosas han cambiado en 2000 años. Pero lo que me encanta saber que no ha cambiado es esta vista, estas montañas, el mismo mar de Galilea que está ahí, que bueno, quizás tenía un nivel más alto, o había más agua en aquella época. Está comprobado que había mucho más agua en aquella época que ahora, pero en sí el paisaje no ha cambiado. De manera que lo mismo que vio Yeshua y sus discípulos, exactamente lo mismo, es lo que estoy viendo yo. Y eso me resulta sumamente inspirador. El pensar que Él estuvo aquí, que Él caminó por aquí, que Él caminó aquí con sus discípulos. Wow, pues eso me inspira, me apasiona y me ayuda a concentrarme mucho más en su mensaje, sin todo lo que la religión hizo de su mensaje siglos después. Así que acompáñame si tú estás también en la búsqueda de las sendas antiguas. Acompáñame el día de hoy con lo que vamos a estudiar sobre el Sermón del Monte. Acompáñame, pregunta por las sendas antiguas y hallaremos descanso para nuestras almas. Desde Galilea, en Israel, para todas las naciones. Vamos a comenzar. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yeshua, venimos delante de ti para ser motivados por ti, para ser dirigidos por ti como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro Rey. A rogarte que esta enseñanza que tú diste acerca del adulterio verdaderamente la podamos poner en práctica y verdaderamente cumpla el nuevo pacto, que consiste en que se escribirán tus leyes en nuestro corazón. Yo te ruego que este mandamiento de no adulterar cumpla el nuevo pacto en nuestros corazones como varones y que sea una realidad en nuestro diario vivir. Te ruego que no nos dejes caer en tentación en un mundo y en una generación perversa, donde recibimos los hombres tantos ataques en este sentido. Ayúdanos y que tu palabra, tu instrucción sobre este mandamiento de no adulterar, la podamos vivir día con día, con la expectativa de la recompensa que tú has de darnos por vencer a nuestra carne y vencer esta tentación. Te rogamos por matrimonios estables, por matrimonios llenos de paz, llenos de amor, llenos de armonía, por mantener el pacto con la mujer de nuestra juventud y vivir con ellas sabiamente, amándolas como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Te lo ruego, Yeshua. Amén. Oísteis que fue dicho: no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y
no se imaginan cómo me ayuda esta transcripción que un maravilloso equipo ya hizo de los audios de los estudios anteriores que había hecho de los evangelios y bueno, de todo el Nuevo Testamento. Ya tenemos la transcripción de todo el comentario que yo anteriormente ya había hecho en el nivel intermedio de todo el Nuevo Testamento. Actualmente se está trabajando en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, y todas estas transcripciones me van a ayudar mucho y me están ayudando mucho ahora que estamos en este proceso de poner todo en video. Ya tenemos todo en audio, ya tenemos bastante por escrito y ahora estoy haciendo todo esto en video, y qué maravilla el poderlo hacer en el lugar donde sucedió, en el lugar de los hechos, y esto con el propósito de tener un currículum, un material didáctico que pueda alcanzar a todas las naciones y que pueda ser mucho más útil en las reuniones en casas, cuando se reúnen las familias a estudiar la palabra, que el tener todos estos recursos didácticos pues les puedan ayudar mucho más en su aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Así que bueno, pues muchas gracias al equipo de transcriptores ahí coordinados por Humberto Rendón. Muchas gracias por todos los que colaboran y pues a los jóvenes que se están agregando a este equipo de transcribir todos los comentarios, y de esa manera a la hora de hacer el video pues es muchísimo más sencillo. Así que bueno, voy a estar leyéndoles y comentándoles lo que previamente habíamos grabado en audio, y esto está en Mateo capítulo 5 versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Vamos a ver hoy el tema del adulterio y el divorcio, y vamos a ver cómo están íntimamente relacionados. Así que comenzamos con el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto dice en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Esto es el mandamiento escrito dentro de lo que se conoce como el Decálogo o los 10 mandamientos, y aparece ahí en Éxodo capítulo 20 como no adulterarás, no adulterarás. La palabra adulterio es la palabra número 5003 del diccionario Strongs, que es la palabra naaf, y literalmente significa eso, adulterar, fornicar. También incluso está relacionada con la fornicación, algún tipo de relación sexual ilícita prohibida por Levítico capítulo 28, y también está relacionada la palabra con apostatar. También la palabra adulterio está relacionada con apostasía. Esto es apartarse del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, apartarse de las leyes divinas. Esto también implica apostatar. Y como hemos venido estudiando a la hora de hacer los comentarios desde su perspectiva hebrea, hemos estado estudiando la importancia de conocer no nada más el hebreo con el que se escribió, sino el paleo-hebreo, es decir, el hebreo primitivo, el hebreo que usó Moisés, que consistía en dibujos, en letras pictográficas que dan una idea mucho más concreta y mucho más simple del significado original. De manera que en esta palabra naaf, la raíz primaria, la raíz primitiva, es la letra Aleph y la letra Pei. La letra Aleph la hemos estudiado también, que se representaba como la cabeza de un toro, que implica la fortaleza, y la letra Pei o Fei tiene que ver con la P, que es la boca. En hebreo la palabra boca se dice P, y estas dos letras juntas tienen la implicación de la fuerza del aliento, como un toro cuando brama, cuando bufa el toro. Bueno, eso tiene la implicación de la palabra adulterio. Entonces aquí nos preguntaremos, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la palabra adulterio? Bueno, así como el tener, como la palabra adulterio está relacionada con una actividad de tipo sexual, entonces el bramido del toro es equiparable a la excitación durante el acto sexual. De manera que el no adulterar implica esa
emoción, esa sensación creada por Dios, sin duda, pero que tiene que ser usada dentro de los límites y dentro de las leyes creadas por Dios también, ¿ok? Así que el mandamiento es, oísteis que fue dicho, no adulterarás, no tendrás este tipo de sensación fuera de la ley, este tipo de excitación fuera de los parámetros de la ley que Dios le dio a Moisés. Pero aquí incluso Yeshua lo va a ampliar el sentido, de ninguna manera en el sentido de cambiar el mandamiento, sino dar el origen y el espíritu del mandamiento. Él está mostrando cómo se inicia el proceso del adulterio, cuál es la motivación inicial para adulterar, y tiene que ver con la codicia. Dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y aquí empieza el tema del adulterio. El adulterio comienza con la codicia, que es otro de los mandamientos, y la palabra codiciar en hebreo es la palabra lehamad, de donde viene la palabra hamud. Hamud significa precioso, algo que es lindo, algo que es bonito, de manera que podríamos implicar por la palabra codiciar que admirar la belleza, y eso de estar admirando la belleza que produce excitación, eso está prohibido. Ya desde que empiezas a observar, a mirar, y por supuesto que te causa placer, ya desde ahí empieza lo prohibido. ¿Y por qué es que causa tanto interés? ¿Por qué es que causa tanto placer? ¿Y por qué es que los varones nos dejamos llevar tanto por la vista? Pues porque se generan sustancias químicas en el cuerpo, se generan todo un proceso eléctrico en el cerebro que produce placer. Si no, no existirían los certámenes de belleza, si no, no existiría Miss Universo, y si no, no habría tanto bombardeo de publicidad en relación a la mujer, si no fuera por esos estímulos que surgen de la vista nada más de ver. No habría toda esta industria multimillonaria del aspecto visual de las mujeres si no hubiese esta sensación de placer en el ser humano. Y nada más para mostrarles lo poderosa de esta industria del entretenimiento, con énfasis en el aspecto de lo visual, con énfasis en el aspecto de lo que el hombre ve para codiciar, pues les voy a mostrar las siguientes estadísticas. Y fíjense, estas estadísticas son del año 2006, o sea que si en el año 2006 ya estaban estos números tan impresionantes, ¿qué será ahora en la época que vivimos? O sea, ahorita estamos en el 2014 y bueno, no sé qué va a pasar más adelante, pero les aseguro que más adelante esto seguirá explotando en la medida que cada vez hay más acceso al internet, que cada vez hay más acceso a dispositivos móviles, pues les aseguro que esto está en proceso de crecimiento exponencial. Y esto en el 2006, vamos a ver cuál era el impacto tan fuerte que ya en este año estaba teniendo todo el aspecto de codiciar, de estar observando y de estar recibiendo placer o excitándose con este tipo de imágenes. En este año se hizo un análisis y se llegó a los siguientes resultados. Cada segundo se generan $3,075 en pornografía. Cada segundo se generan $3,075 en pornografía. Por cierto, la palabra pornografía viene de una raíz en griego que es porneia, que es la misma palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como fornicación. La palabra fornicación en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza en griego es la palabra porneia, que tiene que ver con eso. Tiene que ver con el estar observando imágenes estimulantes en el aspecto sexual. Y cada segundo, otra vez hablando de los resultados, cada segundo 28,250 personas están viendo pornografía. Cada segundo 372 usuarios están tecleando. Cada segundo, chéquense esto, cada segundo 372 usuarios están tecleando algo relacionado con este tipo de imágenes, y cada 39 minutos se está creando un nuevo video de pornografía.
Y aquí está una estadística de los países que ven más pornografía en el mundo. China, número 1, y bueno, también por la cantidad de habitantes que hay ahí. 27.40 billones de dólares que se gastan en pornografía, imagínense esto, 27.40 billones de dólares, es decir, pero esto, digamos que haciendo la cuenta como cuentan en Estados Unidos, 27.40 mil millones de dólares que se gastan en pornografía. El país número 2 es Corea, el número 3 es Japón, el cuarto Estados Unidos, el quinto Australia, el sexto Inglaterra, y bueno, pues me llamó la atención que son países de Asia los que gastan más y los que promueven más este tipo de contenido, y bueno, pues sí, son países donde se genera mucho, donde hay mucho de comercio en este sentido, y no nada más el problema es sobre todo en estos países asiáticos o en países de Europa, en Estados Unidos, no nada más es el problema con la industria visual, sino todo lo que hay detrás de eso. Lo que hay detrás de eso es una gran industria de drogadicción, una gran industria de trato de blancas, de esclavitud, de robo de menores, de secuestro. Entonces, no pensemos que todo esa cuestión visual que vemos, pues nada más es eso, son simples imágenes. No, hay muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, y hay testimonios impresionantes de mujeres que fueron raptadas, que fueron secuestradas, que fueron abusadas por años, y testimonios impresionantes de mujeres que pasaron por esa industria y que ahora pueden hablar del daño que causó en sus vidas, en las vidas de muchos menores incluso. Entonces, bueno, es todo un mal social que implica destrucción de matrimonios, perversión de menores. La gran mayoría de los males sociales está relacionado con esta industria. Narcotráfico, etcétera. Todo está conectado, todo está relacionado. Es una de las razones, bueno, no hable de aborto, por supuesto, pero pues está totalmente relacionado. Y esta es una de las razones por las cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidas. No tanto por la perversión que se vivía ahí, sino por la indiferencia social del tema, por cuanto ya era lo normal, por cuanto ya la gente se acostumbró. La gente ya lo celebraba, para la gente ya no tenía ninguna importancia, y eso precisamente es lo que causó la destrucción en Sodoma y Gomorra. También en los días del diluvio, también había mucha perversión en este sentido, y Yeshua dijo que como los días de Noé, como estos días serían los días finales. Así que, bueno, estamos viendo que estamos otra vez viviendo las mismas circunstancias. Actualmente, bueno, les digo que en el año 2006, imagínense ahora, se gastaban alrededor de 997 mil millones de dólares. Aproximadamente cada persona gasta $27 al mes en pornografía. Imagínense, haciendo un balance de lo que la gente gasta, considerando tanta pobreza que hay en el mundo, tanta miseria, falta de los alimentos básicos, y pensando en todo lo que se está gastando en esto, pues es algo increíble. La industria de la pornografía genera utilidades más grandes que las empresas de tecnología como Microsoft, Google, Amazon, Yahoo, Apple, Netflix, combinadas, todas juntas. O sea, ¿ustedes se imaginan esto? En televisión por cable el 69%, papás, pongamos atención a esto. Papás, pongamos atención a esto. En televisión por cable, el 69% del contenido de la televisión tiene que ver con temas profanos, desnudos, sexualidad ilícita, etc. Estamos hablando de comerciales y programas en general. Lo delicado de este asunto es que aunque nuestros hijos estén viendo canales para niños, en los comerciales se meten imágenes de este tipo. Entonces, pues a lo mejor pensamos que, bueno, no hay problema, y se los digo por experiencia. Yo y mi esposa por mucho tiempo pues vivimos sin televisión o con una televisión ahí
ya muy viejita, sin siquiera tener cable o antena, es decir, no teníamos ni siquiera acceso a canales comerciales de televisión, solamente utilizábamos la televisión, la tela, bueno, también la tela, solo utilizábamos la televisión para tener conectado un aparato de DVD y ver puras películas para niños o para ver puros programas con contenido de la Biblia. Entonces, como educamos a nuestros hijos en casa, solamente utilizamos material acorde a su edad, a su educación, a temas bíblicos, y no tuvimos en realidad antena ni cable, y bendito sea Dios por todo ese tiempo. Pero un día, y yo reconozco por mi culpa, reconozco que cometí el grave error de ponerle antena a la televisión. Y eso, pues pensando en que, bueno, pues pobrecitos de mis hijos, me causaban un poco pues me daban un poco de tristeza cuando iban a otra casa y veían a niños viendo caricaturas o muy entretenidos con la televisión. Y mis hijos estaban así como viendo, como todos tristes así. Y ya cuando les decían, no, pues ya vámonos, ellos así, queriendo ver la tele. Entonces, bueno, pues ya me empezó a dar un poco de tristeza el tema. Dije, bueno, ok, les voy a poner algunos canales ahí para niños. Y bueno, pues para que ya no estén tan traumados, no se me vayan a traumar, no se vayan a sentir todos aislados del mundo. Y bueno, todo, ya sabes, toda la clase de justificantes que uno como papá le puede dar al asunto. Y bueno, dije, bueno, ok, ya tienen 42 años, ya pueden empezar a ver otro tipo ya pueden tener criterio. Y bueno, no, por supuesto no tenían 42 años, eran un poco más chicos, están en la adolescencia, en la preadolescencia, que empezamos a dejarles que vean algo de tele. Y a estas alturas, después de ver los resultados, me doy cuenta que fue un grave error. Fue un grave error tener en algún momento eso. ¿Por qué? Porque finalmente, a pesar de que supuestamente eran canales para niños, de repente me causaba mucha molestia y me choqueaba que metían en pleno mediodía comerciales que del teléfono celular. Manda el tono y te mandamos la aplicación para ver a las mujeres sin ropa. Háganme favor. Y ahí estaba ese comercial, lo repetían una y otra vez. Manda el tono y te vamos a mandar esto allá en México y te vamos a mandar el tono para que veas, y una aplicación ahí, y que supuestamente ves como de rayos X. Entonces decía, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Entonces, eso es algo que me di cuenta que pues es inevitable, o sea, te rodea por todos lados, es un bombardeo continuo desde la niñez, desde la infancia, es un bombardeo. Y pues es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado como papás, ¿ok? Aquí les voy a seguir dando estadísticas. Otra estadística es que esta industria también excede las ganancias de las grandes empresas televisoras combinadas, las grandes cadenas de televisión, CBS, Fox, etcétera. Ya ni conozco de empresas de televisión, pero bueno, todas las empresas de televisión combinadas, bueno, este tema es lo que genera más utilidades. Es por eso que los programas, las series actuales, todas tienen que tener escenas de este tipo, porque si no, no venden. Es lo que vende. ¿Okay? Las estadísticas anteriores que les estoy manifestando, les estoy explicando, vienen en una página de internet que se llama Family Safe Media, que es un sitio donde te dan recursos, y bueno, pues a quien esté interesado lo puede checar en internet, y no nada más hay otros, donde te dan recursos para prevenir esto, ¿ok? Si ya tomaste la decisión y dijiste, bueno, ok, voy a tener internet, voy a tener televisión, bueno, pues te dan recursos allí para poner filtros, para poner protección con respecto a los niños. Y bueno, no con respecto a los niños nada más, porque también esto es algo que tenemos que considerar los adultos, porque
si Yeshua dijo que teníamos que ser como niños, esa es una gran motivación. Tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y si realmente también queremos tener una mirada inocente como la de los niños, ¿por qué hacer caso a las clasificaciones hechas por gente del mundo? ¿Por qué tenemos que hacer caso a lo que el mundo clasifica como apto y no apto? O sea, ¿por qué un adulto sí puede ver esas imágenes y los niños no? ¿Que no todos tendríamos que ser iguales? ¿Que no tendríamos como papás que dar el ejemplo a los niños y decir, hijo, si tú no puedes ver esas imágenes, yo tampoco las puedo ver? ¿Por qué? Porque ¿qué le vamos a generar al niño si al niño le decimos, no, tú no puedes ver eso? A ver, tápate los ojos, pero nosotros sí lo podemos ver. Y hay un punto en que, y esto leyendo un libro que también me impactó mucho y me está impactando mucho, todavía lo sigo leyendo, que habla del tema de la educación de los padres a los hijos desde una perspectiva judía. Y esto está escrito por un rabino, y hay algo que es de sentido común, que se repite a lo largo de este libro, y es que si tú quieres enseñarle algo a tus hijos, si tú quieres realmente impactar el corazón de tu hijo y que realmente tu enseñanza tenga trascendencia y sea congruente y que tu hijo te la crea, dice que tú tienes que ser ejemplo. O sea, no puedes pretender enseñarle algo a tu hijo si tú no eres ejemplo. No puedes tú tener el cigarro aquí en la boca y decir, no fumes, se hace daño el fumar, que no te va a hacer daño. Y tú acá con el cigarro, pues es ridículo, con la copa y no debes tomar. Y tú con la copa, pues es algo ridículo. Entonces lo mismo se aplica para temas visuales, para temas de clasificaciones de películas. Si le vas a prohibir a tus hijos ver algo, bueno, pues ¿por qué no tú también sigues el ejemplo? Y haces exactamente lo mismo. ¿Por qué no hacemos lo mismo como papás? ¿Por qué nosotros sí podemos y ellos no pueden? Así que, pues esto es algo que a menos que estemos dispuestos a ser ejemplo, y yo quiero estar dispuesto y yo quiero comprometerme y dar el paso de purificar lo que ven mis ojos, y sobre todo este estudio me está motivando mucho por lo que vamos a ver a continuación. Así que, bueno, cómo podemos tener pureza en nuestra mirada y pureza en nuestra mente, porque lo que ven nuestros ojos, la luz entra, todo lo que entra a nuestra mirada, pues tiene un impacto en nuestro cerebro porque se queda registrado en la memoria y ya no lo puedes sacar de ahí. Una vez que una imagen entró a tu cerebro, por más que trates de borrarla, no tiene un botón ahí de delete. El cerebro no tiene botón de delete. Ya entró por los ojos, ya quedó registrado en la memoria, y por más que quieras sacártelo de ahí, ya no te lo puedes sacar. Así que Yeshua dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para admirarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso Yeshua dijo que del corazón salen los adulterios, del corazón salen todos estos deseos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que dice a continuación. Ok, ya viene el principio. Esta es la manera extraordinaria de Yeshua de enseñar un tema. ¿Qué es lo que hace? Te da el principio, te da el mandamiento. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, ¿qué quiere decir? Yo te voy a dar la explicación, yo te voy a decir cómo se interpreta este mandamiento. Yo os digo que si miras a una mujer para provocarte placer, para deleitarte en observarla, ya transgrediste. El simple hecho de excitarte, de recibir placer, de observar a una mujer, ya transgrediste el mandamiento. ¡Wow! Esto nos deja sin palabras. Esto nos deja, una vez más, como hemos estado estudiando el Sermón del Monte, nos deja a todos encerrados, a todos los hombres encerrados, confinados bajo la carga de la culpa y del pecado. ¿Por qué? Porque ¿quién podría decir que no ha caído en esto? ¿Quién podría decir?
y ante todo este bombardeo de imágenes que estamos teniendo. Pero bendito sea nuestro Maestro misericordioso, bendito sea nuestro Salvador, que no nada más nos está dando el problema, sino que nos va a dar la solución. Vamos a ver cómo la misma Torah tiene la solución. Aquí nos dice él, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya ven, simple solución. Tienes problema con la vista, tus ojos son muy traviesos, no te dejan los ojos. Bueno, muy fácil. Como el problema es que una vez que ves te entra al cerebro y ya no puedes sacar esa imagen, muy fácil. Sácate el ojo. ¿Y qué pasa te sigues quedando con el otro ojo? Con el otro ojo sigues viendo, ¿no? Como a veces cuando le decíamos a nuestros hijos, a ver, tápense los ojos y está así, pero pues abres un huequito ahí por la mano y todavía estás viendo. ¿Qué pasa con el otro ojo? Pues, sácatelo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar tuertos o vamos a andar ya ciegos, como Sansón? ¿Será esa la solución? ¿Será esto lo que está queriendo decir Yeshua? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que está enseñando? Bueno, lo único que está enseñándonos aquí Yeshua es que seamos muy radicales con este tema de lo que observamos. Yeshua nos está diciendo ser radical, y nos está poniendo una advertencia muy seria, y es: mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La razón por la que nos está diciendo que seamos radicales es porque nos está advirtiendo que este pecado nos podría echar al infierno. ¿Se dan cuenta lo grave, lo radical con lo que está tratando este asunto? Yeshua nos está dando una motivación que implica temor de Dios. El rey Salomón dijo que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Que el temor de Dios es aborrecer el mal. El temor de Dios es tener temor al castigo. Por ahí empieza la sabiduría. Si no tenemos temor al castigo, si no tenemos temor de que Dios nos castigue, entonces no vamos a ser sabios, entonces no vamos a realmente lograr vencer el pecado. Lo único que puede ayudarnos a vencer el pecado es el temor de Dios. Ni siquiera el amor de Dios nos puede motivar a vencer el pecado de manera tan contundente como el temor de Dios. Funciona más el temor de Dios que el amor. No dice el principio de la sabiduría es el amor a Dios, no dice eso. Dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya después vendrá el amor, por supuesto. El amor es la forma más madura de la obediencia. Cuando tú obedeces por amor, entonces bueno, ya llegaste a un nivel muy alto de madurez en el cual ya no haces las cosas, la voy a hacer porque me da temor y porque no me voy a castigar. Ya lo haces por amor. Es igual, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio, la mayor parte de las cosas que hacemos en el matrimonio son por temor. Por temor a que no se enoje, no, porque me va a hacer, ya sé que si no llego a tiempo, no me la voy a acabar, y va a estar todo el tiempo de mal humor, y me va a parar una gritoniza, entonces ya estás así con todo, ya estás así con el temor de que te va a causar problemas el transgredir, el hacer algo que no le agrada. Entonces por eso hacemos muchas cosas, pero un nivel todavía más alto es: no, voy a obedecer. ¿Por qué? Porque le amo, porque quiero agradarle. Eso es el máximo nivel. Y bueno, pues si tú y yo todavía no llegamos a ese nivel, bueno, en el caso del adulterio, hagámoslo por temor del infierno. O sea, está hablando Yeshua de que este pecado nos podría llevar al infierno.
Entonces quieres una motivación para pensarle en la segunda mirada o en el cambio de luces. ¿Quieres una motivación para pensarle bien lo que vas a hacer? Bueno, eso te puede llevar al infierno. Y bueno, la primera mirada, bueno, ok, se pasa porque, pues bueno, ahí sí, hay veces que te pasa aquí enfrente y pues no te lo esperabas, ¿no? Hay veces que ves una refaccionaria y ves ahí venta de llantas y tú vas a cambiarle la llanta a tu coche y de repente un póster ahí de una mujer que ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esa mujer con el cambio de llantas o a un taller mecánico o no sé, comprar un helado y ya está ahí? O sea, ¿qué dices? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué para todo me pones estas imágenes? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, esa mirada, pues ante tanto bombardeo que hay, pues a veces es imposible evitarla. ¿Cuál es el problema? El problema es la segunda mirada. El problema es cuando, bueno, ya viste y ya sonó el botoncito de alarma y dices, wow, esto lo tengo que volver a ver. Y ahí lo vuelves a ver y adiós. Esa segunda mirada es el problema. Lo que también se conoce como el cambio de luces. El cambio de luces, que bueno, ves a alguien y quizás te observa y entonces te quedas con la cuestión de, ay, wow, me miró, me observó. Y vuelves a ver, eso es cambio de luz. Así como los coches que van en la carretera y que prenden las luces altas, bueno, pues eso es para el que escuche entienda lo que estoy hablando. Entonces el problema es la segunda mirada. Ese es el problema, ese es lo que tenemos que limitar. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos una motivación negativa y te puedes ir al infierno. Esa segunda mirada, que sabes que no sirve para nada. Esa segunda mirada absolutamente no sirve en absoluto para nada, solo sirve para traer mayor condenación, mayor culpabilidad, sobre todo si eres discípulo, si estás en pacto y si te guías por estos mandamientos. Por ahí está toda clase de, incluso dices, wow, ¿cómo? O sea, obviamente no estamos hablando de gente del mundo, en el mundo hay toda clase de trucos para cómo hacer la segunda mirada y de repente algunos esposos están en comentarios de hombres, de esposos, hablan de sus mañas, de cómo hacerle para que la mujer no se dé cuenta que están mirando a otras esposas. Ya, aunque actualmente eso ya también hay mucha tolerancia al respecto, ya hay muchas esposas que toleran el que sus esposos vean a otras mujeres y viceversa. Entonces, bueno, pues ya vivimos en una generación perversa, en una generación indiferente al tema, y es algo tan normal que incluso se llega al colmo de que algunos terapeutas de matrimonios les recomiendan a los esposos que vean imágenes de ese tipo para estimularse el uno con el otro. Entonces eso es justamente lo opuesto a lo que está diciendo Yeshua. Eso es ya llegar al extremo de la perversión, que lo único que va a hacer es generar lo que vendrá al final de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Claro, por supuesto que en el momento, si eso se aconseja, si los terapeutas modernos, incluso algunos terapeutas cristianos he llegado a escuchar que aconsejan eso, pues imagínate. O sea, ya qué nivel de tolerancia negativa estamos recibiendo, pues obviamente al estar observando y pensar que el pasto es más verde del otro lado de la calle, el pensar que lo que está del otro lado es mejor que lo que tú tienes, pues obviamente va a desencadenar en el cierre del estudio del día de hoy, que es el divorcio. Obviamente cuando estás comparando, y pues va a llegar un momento en que vas a pensar y vas a estar codiciando, y es naturaleza humana siempre admirar lo que uno no tiene, siempre estar admirando lo del otro, dejar de apreciar lo que uno tiene. Entonces, bueno, pues aquí empieza el problema. El problema es cuando te permites el ver y cuando los esposos dejan y son tolerantes. Y les decía que entre esposos hay
entre pláticas de hombres, cada quien está contando ahí en la cantina, en el bar, en el antro, cómo le hacen para disimular, para que sus esposas no se den cuenta que están viendo a otra mujer, y hay toda clase de trucos locos de cómo hacerlo. Pero a final de cuentas muchos de esos matrimonios, la mayoría, si no es que terminan totalmente divorciados, separados, hogares destruidos, pues sí, ya se termina con una vida de indiferencia el uno con el otro, con pensamientos el uno y el otro, tanto la mujer como el esposo, deseando estar con alguien más. Y ahí todo comenzó con esas miradas. Por eso Yeshua empieza diciendo, ¿sabes qué? Esto arráncalo de raíz. Te vas a ir al infierno si no lo arrancas de raíz. ¿Ok? Así que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Primer solución contundente para este pecado de la vista, de la codicia con la vista. Solución para arrancar de tajo: ten temor del infierno. Ten temor del infierno. Te puedes ir al infierno. Trata radicalmente este asunto, porque si no, te puedes ir al infierno. Trata de manera radical lo que ves en internet. Trata de manera radical el que tengas un huésped. ¿Tú tendrías un huésped en tu casa que puede matar a tus hijos? Si no tenemos un huésped, o si no invitamos un secuestrador o alguien que pueda hacerle daño a nuestros hijos y que solamente pueden dañar su cuerpo, ¿cuánto más cuidadosos tenemos que ser con alguien que puede hacer que sus almas se pierdan? Así que tenemos que ser muy radicales en el temor de Dios. Ahora vamos a ver una motivación positiva. A lo mejor a algunos no les gusta la motivación negativa y algunos se pueden sentir pues como amenazados. Ay, no, a mí no me... A lo mejor a alguien no le gustan las amenazas y dice, no, a mí no me gustan las amenazas y ay, no, ¿qué fue eso de que me estén amenazando con el infierno? Bueno, ¿no te gustan las amenazas? Bueno, tómatela en serio, aunque no te gusten, ahí está. Pero, tomemos ahora una motivación positiva, un estímulo positivo. A veces a los niños no les gusta que les digas, si no haces eso te voy a castigar. Bueno, ahora viene una motivación positiva. También Dios, en su gracia y en su misericordia, no nada más nos amenaza, sino que también nos da premios, nos da recompensas si obedecemos. Y esto lo podemos ver en Job capítulo 31, versículo 1 y 2. Job 31, verso 1 y 2. Dice Job: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Fíjense nada más lo que dice Job. Job dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, no voy a mirar. Él hizo un pacto con sus ojos y fíjense lo que dice. Dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? O sea, Job tenía la firme convicción que el hacer un pacto de no mirar, de no codiciar con su mirada, eso le iba a traer una recompensa. ¿Qué recompensa? Pues dice, habla de un galardón y habla de una heredad, habla de una herencia en los cielos. ¿Quieres una motivación positiva? Tendrás una herencia en los cielos. Tendrás un premio, un galardón. No sé qué premio, pero te garantizo que cuando recibamos ese premio, ese galardón, y está escrito, diremos, justos y verdaderos son sus caminos. ¡Wow! Bendito seas. O sea, el galardón va a ser muchísimo más grande que esa mirada momentánea, instantánea, o aún ese placer momentáneo. Ese galardón, esa heredad que hemos de recibir es mucho más valioso que eso. Todo lo que podamos ganar, todo lo que podemos obtener de placer en este mundo temporal,
no se puede comparar con la heredad y la recompensa que recibiremos en aquel día. Y otra gran motivación que tiene que ver con esta recompensa es una recompensa de la cual hablan los rabinos y que a mí me motiva muchísimo. Y esta recompensa tiene que ver con tener visión de lo que las multitudes, lo que la gente no ve. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los rabinos enseñan que si tú y yo limitamos lo que vemos en este mundo material, que si tú y yo limitamos lo que vemos, hacemos un pacto con nuestros ojos y nos limitamos a ver solamente lo puro, lo santo, lo que es agradable a Dios, si tú y yo limitamos lo que vemos en este mundo, Dios nos dará una visión que los demás no pueden ver, que los que viven sin límites, los que se la pasan viendo de todo, bueno, ellos no van a ver lo que tú vas a ver si tú limitas lo que ves, ¿me entiendes? Si tú y yo limitamos lo que vemos, entonces Dios nos dará una visión ilimitada del aspecto espiritual. Y bueno, pues hace poco en uno de los estudios que yo estaba haciendo, les comentaba que uno de los grandes anhelos que yo tengo es de recibir visión profética. Visión profética implica poder ver más allá de este mundo, poder tener una visión de lo eterno, de lo espiritual, poder incluso ver el corazón de las personas, poder ver el interior de las personas. ¿Por qué? Porque es muy útil, sobre todo en el ministerio, es muy útil poder percibir los motivos internos de la gente. ¿Por qué? Porque pues, se te acerca a mucha gente y pues en apariencias todo parece muy bien y te habla maravillas y puedes llegar a confiar a veces en personas que por apariencias te muestran motivos puros, pero tú no sabes qué motivos traen detrás. Y dice en la escritura que Yeshua no tenía necesidad de que nadie le enseñara nada con respecto a los hombres, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él podía discernir, cuando alguien se le acercaba, él podía discernir qué traía esa persona en el corazón, cuáles eran sus intenciones. Entonces, en la época que vivimos de tanta maldad, de tanta perversidad, sería muy, muy útil que tú y yo tuviésemos mirada de rayos X, pero no como la ridiculez de aplicaciones estas que anuncian a los niños, de poder ver a las mujeres sin ropa. Por supuesto que es una ridiculez, sino poder ver el corazón de las personas. Ya veré, yo prefiero tener visión de rayos X, pero para mirar los motivos del corazón de la gente, que de ver el cuerpo que se va a deteriorar y que es pasajero y que es temporal y que volverá al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos. Así que si queremos visión profética, visión espiritual, visión del porvenir, visión de lo que viene, para poder tomar decisiones correctas, adecuadas, en base a lo eterno, entonces limítate de ver lo que es pasajero, lo que es temporal, lo que es vanidad, lo que es vanidad. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dice la Escritura que una mujer hermosa pero sin sabiduría y sin temor del Señor es semejante a un puerco con un arete. Imagínense a un puerco acá con una racada. Bueno, así dice un proverbio que es la mujer hermosa pero sin sabiduría, sin modestia. Así que la próxima vez que veas a una mujer despampanante, imagínate a un puerco con una racada en la nariz. Y pues bueno, un buen cerco y vamos a dar ahora una herramienta. Ya hablamos de una motivación negativa para dejar de ver lo que no debemos ver, es temor
de Dios, temor del infierno, temor del castigo. Una motivación positiva es la promesa de la recompensa, esa convicción que tuvo Job, a quien Dios le llamó un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que él sabía que había una promesa, había un galardón, había una heredad para aquel que hace un pacto con los ojos. Así que motivación negativa, motivación positiva, y si aún todavía aparte de esto necesitamos algo para que no se nos olvide, ¿por qué? Porque somos muy olvidadizos, en especial los hombres, somos muy olvidadizos. Por eso es que este mandamiento se dio a los varones. Aquí está otra herramienta, otro recordatorio que Dios nos da a los hombres para que no dejemos que nuestros ojos anden divagando, dispersos y caigan en este pecado. En Números capítulo 15, versículo 32 en adelante dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como el Señor mandó a Moisés. Y dice en el verso 37, dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja, en cada hilito de los bordes, un cordón de azul. Y aquí está en el verso 39, y os servirán de franja. Aquí está. Os servirán como un recordatorio, para que cuando lo veáis, a ver si lo alcanzan a ver por aquí, déjenme ver, se los voy a poner, ok, ahí están, aquí caen en el muslo, dice: y cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Y no miréis, vean lo que dice el verso 39, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos o detrás de los cuales os prostituyáis. Así que como vimos que el adulterio está relacionado con la palabra apostasía, es apartarte del pacto, dejar el pacto de tu Dios. Bueno, para eso son estos hilitos con un hilo de azul. Este hilo de azul te hace recordar lo celestial, recordar que todo es temporal, que todo es pasajero y que debemos anhelar lo celestial, lo espiritual. Así que el observar esto tiene que ser un freno. Y fíjense una vez más lo detallista que es Dios, de ponernos algo visible para recordar qué es lo que tenemos que estar viendo. Si tiene un hilo de azul, bueno, esto me recuerda que lo que tengo que ver, tengo que tener y anhelar una visión celestial, una visión eterna. No poner mi mirada en las cosas terrenales, no poner la mirada en las cosas de este mundo, sino en las celestiales. ¿Ok? Así que, bueno, un aspecto muy importante en relación a los tzitzit es que hay quien decide, bueno, pues esto ahorita les explico, bueno, dice que hay que verlos, hay que estarlos viendo, por eso es que es algo físico. Y dentro del judaísmo se enseña que en un ambiente hostil de antisemitismo hay que cuidar estos aspectos. Bueno, aquí viene el tema de cómo los uso yo. Yo en lo personal, ¿cómo los uso? Bueno, en Deuteronomio se menciona que estén en las 4 puntas de los vestidos, y esto se debe a que en aquella época pues la ropa que usaba el hombre se usaba una especie de túnica, como una tela con un agujero en la parte de la cabeza, se metía así el vestido y luego ya nada más se amarraba, y como esa túnica tenía 4 puntas, bueno, a cada punta se le ponía uno de estos. Entonces yo por eso, aunque ahorita ya no usamos túnicas, yo estos los uso dentro de mi camiseta, una camiseta interior, una camiseta de algodón normal. Yo le hago los hoyitos
y le pongo estos tzitzit. Quien quiera saber cómo son, bueno, pues ahí en internet sin duda puede encontrar fotos, incluso manera de cómo hacerlos. Hay toda una tradición de cómo se hacen, de cómo se le ponen los nudos, en fin. Hay toda una cuestión de la tradición oral judía, aunque en la Torah escrita no dice cómo se hace, nada más habla de los hilitos con un hilo de azul. Entonces la esencia del mandamiento es algo que tú observes y que te pueda librar de caer en la tentación, ¿okay? Así que bueno, pues eso es lo que nos sirve, sobre todo a nosotros los hombres, que somos tan olvidadizos. A veces mi esposa me encarga algo del súper o me acaba de decir que le traiga algo y pasó un minuto y ya se me olvidó lo que me dijo. Entonces, bueno, pues Dios sabe perfectamente cómo nos creó y para eso nos da este mandamiento. Ahora, mi consejo también, y yo los uso por dentro, y hay varias razones, y una de las razones por las que los uso por dentro tiene que ver también con evitar ser piedra de tropiezo para los que no saben. Como me muevo mucho en ambientes, o sea, a la hora de enseñar sobre todo, me muevo mucho en ambientes cristianos y de gente que pues tiene mucho prejuicio en relación a la Torah. Trato de evitar serles de tropiezo a ellos, porque está escrito: no seáis de tropiezo ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios, hablando de los creyentes que ya están en pacto, que tienen el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios. Entonces, no ser tropiezo para ellos. Tropiezo es ponerles un obstáculo para que se acerquen a la Torah, ponerles un obstáculo para que se acerquen a Dios. Y entonces una cuestión como esta podría hacer que alguien diga: ay, mira, ¿por qué trae eso? Y podría causar cierto ¿cómo les diré? Cierto prejuicio al mensaje. Entonces yo por eso, deliberadamente por eso no los uso por fuera, sobre todo cuando voy a compartir la fe y todo, no los traigo por fuera. ¿Por qué? Porque eso es por una razón, y la otra es porque esto obviamente cuando alguien empieza a usarlo sin saber, y a lo mejor alguien escucha el mensaje y dice: oh, hay que traer esto, y ya se los empiezan a poner, y yo les advierto que tengan cautela en ese sentido. Está bien que tú tomes el pacto y los empieces a usar, pero úsalos con cautela. ¿Por qué? Porque puede ser que tú no sepas muchos de los aspectos de lo que implica traer esto, y me llegó a pasar en comunidades de creyentes que por ejemplo en Estados Unidos en una ocasión asistí a una congregación de raíces hebreas, una congregación mesiánica, que pues todos los hombres se vestían así, ya con los tzitzit de fuera y con kippah y todo el atuendo tradicional judío, pero eran personas no judías que no habían crecido en un ambiente judío y que no saben todavía muchos de los aspectos de una vida judía, y ya todo con esa apariencia y todo. Se reunían en sábado para estudiar la palabra en la mañana. Terminando el estudio se iban a comer a un buffet de comida, o se iban al McDonald's o lo que sea, y todos andaban con su kippah en Shabbat en un restaurante comiendo con su tzitzit, en un restaurante no kosher. No, entonces ya era como que el colmo. Entonces eso empezó a generar tropiezo, y ya actualmente eso ha generado mucho tropiezo de ver estos grupos mesiánicos que ya traen todo el atuendo, toda la vestimenta, y todavía ni siquiera han entendido en qué consiste el pacto, todavía ni siquiera han entendido muchas de las leyes básicas de las escrituras. Es por eso que yo les recomiendo que por supuesto que hay que guardar el mandamiento, el que está en pacto, el que ya entró en un pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y hay que usarlos, pero háganlo de una manera que sean ustedes los que los ven. Y bueno, aunque los traigas dentro, yo te aseguro que durante el día hay varias ocasiones en que los vas a estar observando. Otra costumbre que también me agrada dentro de la manera de usarlos es que tienen que ir puestos en una prenda superior del cuerpo. ¿Por qué? Porque bueno, hay algunos que los utilizan en el pantalón, por ejemplo, donde se pone
el cinturón, en los ojales donde se pone el cinturón, hay algunos que se los ponen ahí. Pero aunque no está escrito específicamente, solamente dice que en la ropa, hay una costumbre en el judaísmo que me gusta y que dice que las prendas, que el cuerpo está dividido en dos y que la parte de la cintura hacia arriba es la parte intelectual, es la parte espiritual, y de la cintura para abajo es la parte física, la parte carnal, ¿ok? Que es por eso que los tzitzit se tienen que poner en una prenda superior, no en los pantalones, no en el ojal del cinturón, sino en una prenda superior, de aquí para acá, porque es un mandamiento que tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la razón. Así que bueno, por eso es que yo los uso en la camiseta, en una prenda superior, y me está recordando siempre lo de arriba, lo celestial, lo eterno, ¿ok? Así que bueno, ya tenemos en conclusión motivación positiva, motivación negativa, que por ahí empezamos, temor al castigo. Motivación positiva, bueno, va a haber una recompensa, no nada más te vas a librar del infierno, sino que vas a tener la recompensa de una heredad. Y yo sé que se te va a olvidar el día de mañana a lo mejor el estudio que acabamos de hacer, pero entonces considera el tener un recordatorio que veas y que te ayude a mantener el pacto de no prostituirte con lo que ven tus ojos. Y que si todo esto no es suficiente, bueno, pues esto ya te va a prevenir de lo que viene con lo que vamos a cerrar, y es el divorcio. Si tú guardas todas estas cosas, te aseguro que no vas a tener ningún problema con el siguiente tema, que es el divorcio. ¿Por qué? Porque no vas a tener manera de estar comparando. Una de las razones que causan el divorcio es el estar comparando, el estar codiciando lo de otro, lo que no te pertenece, y dejar de agradecer a Dios por la mujer de tu pacto, por la mujer de tu juventud, y empezar a codiciar a otras mujeres. Y entonces viene el problema que se menciona en el versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y esto está basado en Deuteronomio 24:1, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y aquí la palabra clave es si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Vemos que tiene que ver con agradar. Un hombre ve a otra mujer porque le es agradable a su vista. En este caso, la única justificación por la Torah para darle carta de divorcio es que al hombre no le agrade. ¿Ok? Bueno, si no te agrada, dale carta de divorcio. Pero ¿por qué no habría de agradarte? Bueno, ese es el problema. Yeshua dijo que este mandamiento fue dado por la dureza del corazón del hombre. Por la dureza del corazón. No era el plan así. Dios no tenía el plan de que el hombre se divorciara. Por eso en Génesis, por eso en el principio, Dios los creó varón y hembra, y los hizo una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ese es el principio, ese es el plan original de Dios. Un hombre, una mujer, no creó dos mujeres, no creó tres mujeres, creó una mujer, un hombre, una mujer, en pacto, una sola carne, unidos por siempre. Ese fue su plan. Pero por la dureza de corazón, a causa de que el hombre estaba simplemente dejando a su mujer, pues llega un momento en que, por supuesto, que por más que la mujer haga, por más que vaya al gimnasio, por más que haga dietas, pues más que se esfuerce, llegará un momento en que los años son crueles, y el tiempo pasa, y el tiempo es cruel, y por más cremas y por más maquillajes, llegará el momento en que si no hay un pacto y un compromiso de parte del hombre, pues por supuesto que va a querer cambiar de modelo, un modelo más reciente. Así que ahí empieza el problema, cuando el hombre empieza a desagradarle y el hombre es muy dado, somos muy dados a ver lo que tenemos enfrente, a ver lo que ven nuestros ojos. Eso es justo lo que Dios dijo. El hombre ve lo que tiene delante. El hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Que
que Dios nos ayude como hombres a ver el corazón y no solamente las apariencias. Por eso es justamente que estamos cambiando lo que vemos con los ojos para mirar más allá de lo que ven nuestros ojos y ver el corazón. Esa es la oración que yo le estoy pidiendo, y me llama mucho la atención haber hecho este estudio en esta etapa de mi vida, porque a pesar de que amo a mi esposa y me fascina a mi esposa, y yo observo a mi esposa y wow, es la mujer, y no lo digo esto para apantallar ni quedar bien con ella, pero de verdad Dios en esto Dios me es testigo. Y hace poco platicaba con mi hija y llegamos a eso, y decir, wow, es que mi esposa está hermosísima. O sea, yo a veces veo a mi esposa y digo, pero qué preciosidad. O sea, no, ahí sí me pasa todo eso. O sea, de que se me salen los ojos, digo, no, qué cosa tan impresionante. O sea, ¿cómo es posible que yo me fui a casar con esa mujer? O sea, como que digo, Señor, ¿quién soy yo para que me hayas dado esta hermosura? Es una preciosidad. Pero, y bueno, lo que pasa es que también ella es muy cuidadosa en su dieta y es así súper disciplinada en hacer ejercicio. Y wow, nunca he conocido una mujer tan disciplinada, tan metódica en todo este tema, y se mantiene y todo el tiempo está cuidándose la cara, etcétera. Y entonces, bueno, pues hay fruto de todo eso y me fascina, me encanta. Pero le estoy pidiendo a Dios en esta etapa de mi vida que no me permita solamente amarla y apreciarla y desearla y codiciarla por lo que ven mis ojos, por lo que veo en ella. ¿Por qué? Porque, wow, qué lindo que se mantenga así. Pero ¿qué tal si no siempre va a estar así? Y es, ¿qué va a pasar con los años? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar cuando pues, de repente ya no quiera seguir haciendo toda esa disciplina y todo ese rigor al que se está sometiendo? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, es una de las peticiones que le estoy haciendo a Dios, que me ayude a ver más allá de su físico y amar su alma, amar su interior, de enamorarme cada día más de lo que ella es como persona. Así que aquí precisamente por eso Yeshua va a amarrar este mandamiento del divorcio más allá de las apariencias, más allá de que, bueno, pues le dale carta de divorcio simplemente porque no te agrada, porque ya conociste a alguien que te agrada más. O sea, aquí Yeshua nos va a enseñar cómo se interpreta este tema del divorcio, y tiene que ver con la palabra indecente, que digamos que estudiándola y entendiendo qué significa indecente, porque había una controversia entre los rabinos en la época de Yeshua. Estaban los rabinos más flexibles en el tema y estaban los rabinos más radicales en el tema. Estaba la escuela de un rabino llamado Shammai, que interpretaba la palabra indecente únicamente como algún pecado de tipo sexual, ¿okay? Y estaba la escuela de Hillel, que interpretaba la palabra indecente de manera muy amplia, de manera que casi cualquier cosa que no te agrade de tu esposa es motivo para divorciarte. No te cocinó bien, no cocina bien, le puso mucha sal a la comida, pues ya, te puedes divorciar de ella. Le hizo mala cara a la suegra, qué desagradable, divórciate de ella. Pero Yeshua se va por el lado radical en este tema, se va por el lado radical y dice, no, yo les digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que el tema o la razón por la que Yeshua concede y permite, no como que es lo óptimo, pero bueno, solamente en caso así, Yeshua permite el divorcio, es la fornicación. Y
esta palabra fornicación, una vez más, fíjense qué interesante, hablamos acerca del tema de porneia. Bueno, fornicación, la raíz en el griego es porneia y es un pecado de tipo sexual. ¿Por qué? Porque un pecado de tipo sexual rompe el pacto de matrimonio. Ya vimos que adulterio, fornicación también tiene que ver con apostasía. También el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habló de que si el incrédulo se separa, que se separa, es decir, una persona que está en apostasía, una persona ya sea que es incrédula o ya sea que decide renunciar al pacto, bueno, esa es una causal de divorcio. Ahora, pero Pablo advierte, si el incrédulo consciente quiere vivir, no quiere separarse, quiere quedarse con su esposo o su esposa, está bien, en tal caso no se tiene que divorciar. Solamente si el incrédulo no quiere ya vivir con una persona que está en pacto, bueno, en ese caso se le puede permitir. Así que, en conclusión, una sola razón para el divorcio. Una sola razón para el divorcio, y es la inmoralidad sexual, la infidelidad sexual y la apostasía. Esas son las causales de divorcio que él está dando. Así que, volviendo aquí, en el Mateo hebreo, fíjense lo que dice. Aquí hablando pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, que si por cualquier causa despides a tu mujer, una causa que no sea esta, haces que ella adultere. Está prohibido separarse de su mujer sin que le des una carta de divorcio, y en la época de Yeshua se estaba haciendo mucho esto. O sea, simplemente se abandonaban a las mujeres y pues al estar abandonadas no estaban legalmente divorciadas, entonces no se podían casar, porque divorcio implica volverte a casar. Entonces, si la mujer no tenía una carta de divorcio, pues no había manera de que se pudiera volver a casar, y pues quedaban abandonadas, pues en pobreza. Era terrible. Entonces, a causa de la dureza del corazón de los hombres, se instituye que, bueno, si le vas a dejar, escríbele una carta de divorcio, no nada más la abandones. Y el escribirla implicaba todo un proceso en el cual el hombre tenía que reflexionar que, pues, una vez que se divorciara, y si ella iba y se casaba con otro, pues entonces ya nunca más él podía volverla a tomar por mujer. Así que todo el tema de redactar, de hacer la carta de divorcio, implicaba que el hombre lo pensara dos veces y no nada más por impulso, no nada más por algo simple, la dejara. En el manuscrito del Mateo hebreo, esto mismo del versículo 32 dice así: pero yo les digo que todo el que abandona a su mujer tiene que darle carta de divorcio antes de despedirla. Si no es así, en la cuestión del adulterio, él es el adúltero, y el que la toma a ella adultera. ¡Wow! Entonces, fíjense qué fuerte esto. Si el hombre no le da carta de divorcio, entonces él es el adúltero. O sea, cometió él el error, está siendo partícipe, está siendo cómplice, está provocando, está poniendo piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para que cometa adulterio. Entonces, quien abandona a su mujer sin carta de divorcio es culpable de que dos adulteren, el que está cometiendo y el otro que va a cometer. En el tema de mirar, también puede caer en este pecado, ya que la Torah se refiere tanto al hombre como a la mujer. Si el Señor está poniendo tan alto este mandamiento, ¿quién podría decir que no ha transgredido este mandamiento? Todos hemos fallado, y lo que nos debió haber pasado por haber transgredido este mandamiento, tendríamos que haber sido condenados, tendríamos que haber sido enviados al infierno. Sin embargo, fuimos recogidos a misericordia. El Señor no nos castigó conforme a lo que nuestros pecados merecían. Deberíamos haber sido, como ya les digo, lanzados al infierno. Pero Dios, por habernos amado como nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, en ese momento nos dice: no te condeno, pero ve y no peques más. Ve y no peques más. Porque si ahora que ya sabes transgredes en este mandamiento, ya no hay sacrificio por el pecado, ya no hay ofrenda, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los perversos. Por eso es tan importante aceptar el pacto. Por eso recibir la misericordia de Dios es aceptar el sacrificio tan grande que fue hecho por nuestros pecados, aceptar esta sangre. Así que, pues bueno, si escuchas hoy
su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están los adulterios, en el corazón están las fornicaciones, en el corazón está la codicia, la falta de contentamiento con aquello que Dios nos dio. Dice la Escritura que el hombre que haya esposa haya el bien y encuentre la benevolencia del Señor. También dijo el apóstol Pablo que a causa de las fornicaciones, que a causa de todas estas transgresiones a la ley de Dios, es que fue dado el matrimonio. Así que apreciemos, valoremos, estemos contentos con lo que tenemos y no nos guiemos únicamente por lo que ven nuestros ojos, sino por la visión de lo celestial, porque haciéndolo así y haciendo este pacto con nuestros ojos, entonces les aseguro que tendremos un gran galardón y hemos de recibir una heredad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a comprometernos contigo como discípulos. Este es un mandamiento para tus discípulos, hacer un pacto con sus ojos. Yo quiero hacer un pacto con mis ojos, Señor, y te ruego por mis hijos, te ruego por mi esposa, te ruego por todos aquellos que escuchen esta enseñanza, que hagan un pacto con sus ojos como Job, por temor a ser castigados, Señor, y por la gracia que hemos recibido, que hagamos un pacto con nuestros ojos, de solo mirar lo celestial, de solo mirar tus mandamientos, de mirar atentamente a tu ley, la ley de la libertad, Señor, y tener la dicha de vivir en un matrimonio de contentamiento, de paz, de armonía, hasta que la muerte nos separe, y que nuestros hijos puedan ver que es posible, Señor, es posible tener familias llenas de amor, llenas de armonía, y es posible vivir como justos, como santos en una generación perversa y maligna. Bendito seas, Yeshua. Amén.